Señor presidente del Real Patronato del Museo del Prado, señor presidente de la Fundación de los Amigos del Prado, Carlos Zurita, duque de Soria, señoras, señores, Dominique Landman, la hija de Jorge Semprún y de Colette, mi querido Vincent Darré, su sobrino. No puedo hablarles de Jorge Semprún sin comenzar por hablarles de la guerra de España. Ciertamente, él no tiene más que 13 años en 1936, 16 cuando su padre, José María Semprún, antiguo gobernador civil de las provincias de Toledo y Santander, se exilia definitivamente en Francia, pero tiene Jorge Semprún, con apenas 3 años de diferencia la edad de mi propio padre, al llegar a Barcelona para alistarse en las filas de las brigadas internacionales. Como él, admira a Jorge Orwell del Homenaje a Cataluña. Como él ha leído a dos pasos y sobre todo a Hemingway, que habían venido a mezclarse también en una guerra que no era en principio la suya y que sin embargo les movilizó cuerpo y alma. Nuestra guerra, diría él más tarde durante un encuentro en un restaurante de Madrid en pleno franquismo, con un Hemingway que había vuelto para ver a Luis Miguel en estos tiempos irracionales en los que no era ya o no todavía Jorge Semprún, sino un sociólogo regresado también él como Hemingway, bajo una falsa identidad para seguir el combate entablado por otros bajo otras formas en 1936. Nuestra guerra insistiría para designar esta guerra civil que él no libró, pero a cuya sombra ha crecido y vivido. Y el hecho es que en todas sus novelas españolas, y más allá incluso de sus novelas, en todos los compromisos de su vida magnífica, esta guerra ha tenido siempre el mismo sitio, la primera cita, le premier rendezvous, la escena absolutamente primitiva, la primera jornada a la que debieron hacer frente en una tauromaquia política que era mucho más que literatura, los hombres libres del siglo XX. Ese momento de luz sangrienta en el que la barbarie contemporánea vino a dar sus 3 golpes, pero no sin que el espíritu de resistencia, el gusto del coraje y de la justicia, la idea de una política ajustada a la grandeza, no se hayan autorizado a responderle. Yo tenía 25 años menos que Jorge Semprún. La misma diferencia de edad entre Semprún y yo que entre Semprún y precisamente Hemingway. Pero estoy tan tentado, yo soy tentado, yo también, de decir nuestra guerra. Una vez al menos he dicho efectivamente nuestra guerra a propósito de una guerra que era, a mi juicio, la repetición de la guerra de España y que era la guerra de Bosnia. Y todavía hoy, ayer, anteayer, en Benghazi, en la Libia libre o en Misrata, ¿cuántas veces no he visto superponerse en mí las imágenes que tenía ante los ojos
y las que venían de nuevo de la viva claridad de una memoria tan pronto familiar como literaria. Y bien, cada vez, en cada una de esas situaciones, en esa extraña mezcla de vida y ficciones que volvía a asediarme y que a veces guiaba mis pasos, debo confesarles que volvían a primera fila, incluso si la guerra de España no era como tal el teatro y el argumento, la intriga de la segunda muerte de Ramón Mercader, la de autobiografía de Federico Sánchez o Los fantasmas de 20 años y un día, la gran novela española de Jorge. Tal fue mi primer Semprún. El primero que me viene a la mente cuando incluso en silencio lo evoco y el primero por consiguiente al que deseo hoy rendir homenaje. Semprún, el español, un Semprún que, aunque según la célebre frase de Emmanuel Levinas, si su herencia no fue precedida de testamento alguno, es verdaderamente el heredero de la España roja. Así es. Luego viene el antifascista. El antifascista, más allá de España y a cosa de ella, luego viene la gesta de un escritor cuya obra en una buena mitad no tendrá otro objeto que el de instalar a su autor en la posición de testigo de ese acontecimiento nazi del que la guerra de España habrá sido el anuncio y que él por una vez habría recibido en su carne, resistente primero en los maquis de Borgoña en Francia, luego deportado a Buchenwald. En ese campo de la muerte erigido, él insiste en ello con frecuencia, a 8 kilómetros del árbol de Goethe. Pongo una mayúscula a acontecimiento para resaltar la singularidad radical en la historia general de las matanzas del momento nazi, tal como lo ha padecido y pensado Jorge Semprún. Y pongo otra igualmente a testigo para decir que nadie habrá llevado tan lejos como él, Jorge, tanto la exigencia del testimonio como la reflexión sobre los principios, las reglas y naturalmente los límites del dicho testimonio. El largo viaje, el desvanecimiento, viviré con su nombre, morirá con el mío, ese postscriptum al largo viaje, aquel domingo de cual fui engrasé en Francia un poco el editor, luego la escritura o la vida, que me parece la verdadera obra maestra, Buchenwald cada vez, el deber no de memoria sino de transmisión de Buchenwald, la literatura, su literatura, puestas en el torno de la imposible tarea de transmitir lo intransmisible de la deshumanización en Buchenwald. Y ese vértigo que se apoderó de él y que también forma parte de su obra en el momento en que piensa que va a morir, que sus contemporáneos van a morir también y que pronto no habrá ya nadie para dar testimonio de esa memoria naufragada. ¿Qué permanece entonces? Pregunta Jorge Semprún. ¿Qué quedará cuando hayan desaparecido los últimos cuerpos capaces de afirmarse contra el olvido? La literatura, todavía y siempre la literatura, esa literatura que, según él, es más inteligente, más sabia
y que vive además mucho más tiempo que lo que llamamos de ordinario los testigos, esa literatura malfamada pero bien armada y a la que más que nunca habrá que remitirse. Ustedes están informados, supongo, de la polémica que hizo furor en Francia y fuera de Francia también a finales del 2009, después de que un joven novelista se introdujo en la vida y la cabeza de Jan Karski, el resistente polaco que fue en 1943 a alertar a Roosevelt sobre la realidad de lo que Semprún, siguiendo a Hilberg, llama la destrucción de los judíos. Semprún en este asunto estuvo del lado de los derechos de la novela, lo estuvo con mesura, prudencia, es decir, en el interior del parapeto que no omite recordar, comenzado por la recomendación de no ceder jamás a la tentación retórica, empática, él dice en alguna parte homérica, de servirse de las palabras para añadir horror al horror, pero al fin lo estuvo incluso resueltamente y si me atrevo a decirlo naturalmente, antifascismo y literatura, escribir no para sobrevivir, sino para revivir, precaria es la ficción, incierta, pero cuán poderosa es lo que cree Jorge Semprún, antifascista porque escritor, devenir escritor para que venga al pensamiento lo impensable del fascismo. Entonces, está el Semprún antitotalitario, es decir, el antifascista siempre, pero el antifascista hasta el fin, el antifascista sin límites, el antifascista que no teme reconocer el hocico de la bestia bajo sus máscaras aparentemente sonrientes, aunque fuera la de la emancipación comunista, tal como la creyó él mismo hasta su ruptura con el estalinismo, después con el partido al principio de la década 60. Está, para ser preciso, el Semprún que cuando reescribe El largo viaje, esa novela en la que Lukács veía aún rastros de realismo socialista, para hacer de ella Aquel domingo, esa novela de 80 que toma al fin toda la medida del fenómeno de los campos de concentramiento, lo hace a la luz de dos acontecimientos de la historia real que son también acontecimientos de su historia personal. La reapertura por los soviéticos en agosto 45 de una parte de Buchenwald, rebatizada Campo Especial número 2, donde fueron internados, cuenta Semprún, hasta enero de 1950, antiguos nazis, pero también opositores de todo género. No es que Semprún lo haya ignorado antes, pero tardó en darse cuenta de ello, tardó como muchos otros en creer lo que veía y captar lo que sabía. Tardó, por ejemplo, en tomar la medida del gesto de ocultación que consistió en las 60, en las 50, en plantar un bosque, un bello y risueño bosque, en el lugar de ese crimen redoblado y por esta ocultación misma triplicado. Pero cuando tomó nota, cuando comprendió lo que se jugaba en esta tierra alemana pasada sin transición de un totalitarismo al otro, fue como un velo que se desgarra y una evidencia que surge. Y luego, segundo acontecimiento, la publicación de Un día en la vida de Iván Denisovich, ese libro monumento,
de efectos multiplicados por la llegada algunos años más tarde del archipiélago del Gulag, cuya lectura fue para él, Jorge Semprún, otra revelación que daba a ver, realmente ver, es decir, pensar la comunión entre lo que él había vivido en Buchenwald y lo que vivían en el mismo momento los Zec de la Colima. Califiqué en su momento la obra de Solzhenitsyn de Divina Comedia de nuestro tiempo. Dije cómo y por qué había hecho falta esta obra de arte para terminar con las resistencias a escuchar las palabras de Rosset, Siliga y Strati. Creo que Semprún creía esto, no lo creo, lo sé, y sé que ahí está una de las claves de su conversión al antitotalitarismo radical. Pues ese Semprún es el Semprún que yo he conocido. Es el Semprún que al final de la década 70, cuando estalló el escándalo de los nuevos filósofos en Francia, fue uno de los pocos grandes, inmensos intelectuales que vino a nuestro encuentro. Lo volví a ver en un pequeño restaurante de la Rue du Dragon en París, donde tenía sus costumbres. Era en este tiempo todavía joven, pero tenía ya esa bella cabeza blanca que le hacía parecerse a don Diego de Vivar, el padre del Cid. Tenía esa mirada guerrera, pero que se velaba y se hacía un poco espectral cuando evocaba sus muertos, antepasados gloriosos de la guerra de España, compañeros, como él decía, idos en humo en Buchenwald, también desde entonces los muertos del Gulag. Y luego tenía esa voz melodiosa que podía en la misma frase cambiar bruscamente de registro, bajando un tono, como si revelara un terrible secreto cuando volvía sobre tal detalle, tal episodio tortuoso y convertido con el tiempo en casi incomprensible de la vida de Federico Sánchez, su doble en la clandestinidad, y subiendo hasta los agudos, casi estridente, cuando se inflamaba sobre tal o cual debate de contemporáneo que a mí me parecía zanjado, arreglado, pero en el que ponía él toda su pasión contenida mucho tiempo. Si los trotskistas eran estalinistas disfrazados, si existía una alternativa a la economía del mercado, el juego de François Mitterrand con el programa común y los comunistas, etc. Para ese Semprún la cosa no tenía ya duda, el nazismo era único y comparable, excepcional e histórico. Había que mantenerse firme sobre la singularidad de sus crímenes, pero haciendo eso había que servirse de él como de una medida, de una escala que permitía juzgar las demás crímenes y en particular los crímenes del estalinismo. Yo no estoy seguro de que hoy seamos bien conscientes del peso que en esos años podía tener un apoyo semejante. Si me hace el favor, otra vez un recuerdo personal. Me vuelvo a ver aquí en Madrid, al fin de las 70s. Y después de mi primer encuentro con Jorge Semprún, salgo de un programa de televisión que se llamaba La Clave, en el que me había enfrentado a Santiago Carrillo, el viejo secretario general del PSE, que no había aprendido ni olvidado nada y cuyas mentiras yo había tratado de denunciar. Un semanario de Madrid titularía BHL,
el que puso KO a Carrillo. Y yo estoy este día muy inquieto en este momento por la manera en que la opinión democrática y post-franquista, fin de los 70, habría recibido esa imagen del viejo león Carrillo golpeado por el nuevo filósofo francés. Ahora bien, he aquí que ya en mi hotel recibo una llamada de Federico Sánchez, alias Jorge Semprún, dicho de otra manera, de todos los antiguos camaradas de Carrillo, el que mejor le conocía en la época. Y no pueden, señoras, señores, imaginar mi alegría, mi más profunda alegría, alivio y orgullo mezclado cuando oigo la voz clara de este demócrata impecable, de este antifranquista intachable, de este grande de España, que es también una de las autoridades morales de la época, ya decirme que tengo razón y que está feliz de haberme oído decir un poquito alto lo que él durante tanto tiempo había pensado demasiado bajo. Quiero hablarles del escritor, quiero hablarles del gran prosista que es también del que se sabe ya que quedará como uno de los más poderosos, más inventivos y más nuevos de la literatura de la segunda mitad del siglo XX y el principio del siguiente. El maestro en palimpsestos, el narrador testarudo, un poco loco, cuya obra es como la reescritura interminable de algunas escenas de un pasado que nunca se ha decidido a pasar. Me gusta ese arte que él, Jorge Semprún, inventa y que no pertenece más que a él, de volver a pasar incansablemente por las mismas estaciones de una vida cuyos sortilegios no acaba de escrutar para desencantarlos. Me gusta ese arte de la vuelta, el bucle o la espiral que hace pensar a veces tanto en la práctica de la serie, en la pintura contemporánea, como en el gusto del cuestionamiento, es decir, de la rumia, en un Talmud que, sin embargo, Jorge apenas conocía, que yo sepa. Me gusta que se pueda encontrar 2 veces, 3 veces la misma historia del mismo muchacho de Saumur, cada vez con una variante que cambia todo y enriquece el testimonio. Me gusta ese arte de la nueva toma que le hace volver y nosotros con él, cada vez con nuevos efectos de transmisión y nunca jamás con la impresión de la redundancia, a Madrid, Joigny, Buchenwald, París, Praga. Me gusta esta bella idea de escritor, esta idea post-proustiana y apenas menos fecunda que la de Proust, en mi opinión, que la gran hipótesis de Proust en la recherche, la idea de Jorge Semprún, según la cual la memoria se nutre de ella misma, crece de lo que escupe y de lo que se saca de ella. Me gusta la idea de que los libros no desacan la memoria, sino que la avivan. Me gusta que él piense y pruebe que beber en sus recuerdos no los agota, sino que los fertiliza. Me gusta, dicho de otra manera, que vaya él contra la idea recibida ahí tan tonta de una memoria masiva, pasiva, que esperaría en el limbo, que se vaya a inventariar, tratar sus tocs para ponerlos una vez por todas en la falsa luz de un relicario. Y gusta que él diga, por ejemplo, que tenía menos
imágenes de los campos antes de haber escrito el largo viaje que después. Me gusta que haya hecho teatro, que haya sido también un inmenso guionista de cine. Lo vuelvo a ver en Saint-Paul-de-Vence, en la Colombe d'Or, que es desde nuestro primer encuentro una de nuestras casas compartidas. Lo vuelvo a ver con Colette, su mujer y compañera de toda su vida. Y vuelvo a ver a los dos, con Yves Montand, su actor, discutir de una réplica de la confesión o de una situación de la guerra ha terminado como si se tratara de su misma vida. Y me vuelvo a ver pensando que esa gracia que le hacía sobresalir tanto en un género como en un otro, esa suerte que le permitía dialogar de igual a igual con uno de los mayores actores franceses de esta época, también con Chalamov o Alexandre Solzhenitsyn, eran, para el joven que yo era, lo más deseable que había en este mundo. Me gusta el filósofo, porque también era filósofo, que especula en Buchenwald con su maestro Alvax, agonizante sobre la cuestión del mal radical. Me gusta que haya sido uno de los últimos vivientes con el que se podía hablar seriamente de esa filosofía alemana de la que nunca ha pensado que haber sido formulada en la futura lengua de los verdugos bastaba para condenarla. El mismo punto de vista que Paul Celan sobre la poesía, y me gusta naturalmente que este novelista, este testigo, este hombre de teatro y de cine, este metafísico, haya sido también un hombre de acción. ¿Y qué hombre de acción? El maquisard, el dirigente clandestino de un partido prohibido, pero también, y es quizá lo más notable, el joven héroe que a los 22 años, el 11 de abril de 1945, toma las armas para con otros liberar Buchenwald. ¿Quién puede jactarse hoy de ser este escritor total? ¿Qué queda para perpetuar esa tradición que él encarnaba tan bien que un Sartre o un Malraux? Está Semprún, como sucede muchas veces, demasiado presente, demasiado vivo, igualmente estaba demasiado modesto para que salte a la vista, como tendría que hacerlo la evidencia de esta filiación. No sé, pero no me desagrada aquí hoy rendirle esta otra justicia. Sartre, Malraux, Semprún. Último punto que no quiero olvidar, el europeo. Europa es, unos aquí lo saben, uno de los mayores combates de mi propia existencia. Ahora bien, considero y siempre he considerado que Semprún era, desde hace 30 años que lo conocía, uno de los mejores combatientes de esta idea europea. No hablo solamente de sus tesis, de sus vistas sobre Europa. No hablo ni del concepto de supranacionalidad, que toma prestado de Husserl, de las dos conferencias de 1935 en Viena y en Praga, ni de su meditación incesante al margen de las dos mismas conferencias de Husserl sobre el cansancio de Europa y sobre los medios de superarlo. Hablo de él, verdaderamente de él, es decir, indistintamente de su identidad y de su obra. Su identidad,
no hay necesidad aquí de hacerle un croquis. He aquí un hombre que desde hace medio siglo vivía entre Francia y España. He aquí un escritor que ha nacido español, pero que hablaba el neerlandés a los 16 años, el alemán a los 20 y que redacta después la mayor parte de sus libros en francés. Y he aquí es quizá lo más turbador, un intelectual comprometido que al salir de la adolescencia pone su vida en peligro para defender una Francia que debía, imagino, tener un poco por su patria y que, llegado a la edad de la madurez, se pone al convertirse en ministro al servicio de una España que debía ser también, para que él lo hiciera, una otra patria. Y bien, de este personaje fuera de norma, de este doble patriota, de este Jano, haría falta otra palabra que Janus, para referirnos a la dificultad de la elección de sus rostros. Se tienen ganas de decir de él lo que André Gide decía de sí mismo en su debate inaugural con el autor de La colina inspirada, nacido en París, de un padre de Uzès y de una madre normanda. ¿Dónde quiere usted, señor Barrés, que yo eche mis raíces? Y es, por otra parte, aproximadamente lo que él dice cuando en 88 Felipe González envía un emisario a sondearlo y a enterarse también, de paso, de su nacionalidad. Dígale al presidente que soy bastante apátrida, es Semprún que habla, que soy bastante apátrida, bilingüe, luego esquizofrénico, luego sin raíces y apátrida, y además de manera bastante recurrente, para que no me preocupe una referencia demasiado precisa, no soy ni de aquí, ni de allá, ni tampoco de ahí lejos. Soy del campo de concentración de Buchenwald, nada de verdadera, de propia nacionalidad, nada de identidad fijada ni asignada, o sí, una identidad, pero múltiple, hojaldrada en la encrucijada de sus destinos y de sus elecciones. Su obra es la misma cosa que su identidad. La Franca, el personaje Franca de la Montaña Blanca, que recupera el italiano cuando dice obscenidades. El soldado americano de la Escritura o la vida, que recita su Padre Nuestro en español en el momento en que en Buchenwald descubre las montañas de cadáveres. El narrador de Adiós, luz de veranos, que se identifica como hispano-francés, pero cuyos monólogos interiores fluyen en alemán. Los libros que escribe en francés, aquellos para los cuales habría debido decirlo, vuelve al español, los que están escritos en París en español y en Madrid en francés, en breve, en una palabra, ese juego con los léxicos del que no se cansa, ese puzzle, esa confusión de las inspiraciones, esos desenganches, esas arritmias, esas fulguraciones del castellano que llegan a perturbar la arquitectura del francés, esas reminiscencias del alemán que dan su relieve a su español y también a su francés, esos atajos entre las palabras, esas asociaciones libres, oblicuas, esa otra memoria que es la memoria de la palabra y de la cual no se siente menos Jorge Semprún, el testigo y el escritor. Semprún, el transmisor, Semprún como una travesía,
Semprún como una prodigiosa torre de Babel que resuena de todas esas lenguas de Europa. Semprún era un Europa para él solo. El espíritu europeo encarnado no tenía que hablar de Europa para que Europa como tal hable en él y a través de él se haga. No tenía que defenderla para que resista por él y a través de él a los malos demonios que la asaltan y la ponen hoy en peligro. Nosotros estamos en esto, señoras y señores. Somos los testigos y seremos un día, puede ser, espero que no, las víctimas de esta nueva fatiga de Europa. La hemos visto construirse y estamos quizá en curso de verla destruirse. Y bien, es una última razón para leer más que jamás a Jorge Semprún. Es la última razón a mis ojos para quererlo, le chérir, quererlo, como deberían ser queridos los tesoros vivos de la nación europea, y es mi última razón para dirigirle aquí este respetuoso y fraternal saludo.